Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de composición de funciones. Bueno, antes de definir lo que es la composición de dos funciones, recordemos un poco de notación de funciones. A ver, consideremos dos conjuntos A y B. Supongamos que tenemos dos conjuntos A y B. Entonces, si ustedes están revisando algún video, algún texto, algún libro de matemáticas, pues en muchas situaciones les aparecerá esta notación. Esta es notación de funciones. Y cuando escribimos esta notación, lo que nosotros estamos indicando es que lo que ponemos antes de los dos puntitos, ese es el nombre que recibe la función que vamos a trabajar. El conjunto que escribimos después de los puntitos y antes de la flecha es el dominio de la función y el conjunto que escribimos al final es el codominio de la función. Bueno, recuerden que cuando vimos la definición de lo que era una función, dijimos que una función pues era una relación entre dos conjuntos donde a los elementos del primer conjunto se le asignaba a cada elemento del primer conjunto se le asignaba un único elemento del segundo conjunto. En otras palabras, a cada valor de entrada se le asignaba un único valor de salida. El conjunto formado por todos los valores de entrada, pues es lo que se llama el dominio de la función. Entonces, todos los valores que acepta nuestra función f se van a encontrar aquí en el dominio. Ahora, el conjunto de valores de salida, bueno, nada más recordemos, al conjunto formado por todos los valores de salida se le llama el rango de la función. Entonces, en este óvalo que tengo yo aquí, en este óvalo interior, pues aquí estarán incluidos todos los valores de salida de la función f. Sin embargo, pues no hay que confundir el rango de la función con el codominio de la función. El codominio de la función pues es cualquier conjunto que incluya a todos los valores de salida. Cualquiera. ¿Cuál es la diferencia entre el rango de la función y el codominio de la función? Pues que en el codominio de la función, aquí en esta franjita que tenemos aquí afuera, podemos tener algunos números, algunos elementos del conjunto B, pero que no son valores de salida. ¿Dónde están todos los valores de salida? Todos ellos están en el rango. El codominio pues debe ser algún conjunto que es mayor o igual que el rango. Entonces pueden llegar a ser iguales, pero de manera general pues el codominio puede ser más grande que el rango. Bueno, pues eso significa esta notación. Entonces, en otras palabras, si tenemos una función f, lo que hacemos va a ser darle valores de entrada del conjunto A y vamos a obtener algunos valores de salida pertenecientes al conjunto B. Esto es notación de conjuntos. Bueno, entonces ahora sí pasamos a definir lo que es la composición de funciones. Entonces, consideremos la siguiente situación. Consideremos que tenemos una función f que toma como valores de entrada elementos del conjunto A y que al aplicar la función f obtenemos algunos valores de salida pertenecientes al conjunto B. Pero además tenemos otra función g donde los elementos del conjunto B son sus valores de entrada y los valores de salida para la función g se encuentran dentro del conjunto C. Bueno, en esta situación pues podemos definir la composición de f seguida de la función g. Esta composición se denota de esta manera. G, un circulito, y f. ¿Sí? Hay que tener cuidado de distinguir esta operación, porque hay ocasiones donde les pongo a hacer algunos de estos ejercicios y no sé por qué hay la confusión, no sé por qué lo confunden con un producto. No es un puntito, no es un puntito. Si fuera puntito, pues sería un producto. No es un puntito, es un círculo vacío. Y ese círculo pues denota composición de funciones. Bueno, ¿y qué es la composición de funciones? Pues como su nombre lo dice, vamos a componerlas. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a aplicar una y después vamos a aplicar la otra.
en este diagrama, pues podemos notar que esto es posible, porque si empezamos con un elemento perteneciente al conjunto A, al aplicarle la función f, pues obtenemos algún elemento perteneciente al conjunto B. Y como los elementos del conjunto B sirven como valores de entrada para la función g, pues entonces a este otro puntito le podemos aplicar la función g y entonces obtenemos un puntito en el conjunto C. Entonces, ¿qué es la composición de funciones? Pues es aplicar f y después aplicar la función g, por lo cual podemos nosotros notar que la composición va a ser una función que va desde el conjunto A hacia el conjunto C. La composición de las dos funciones es aplicar primero f, luego aplicar la función g, pero hacer los dos pasos al mismo tiempo. En la composición ya no me va a interesar qué pasó con los elementos del conjunto B. En la composición a mí lo que me va a interesar son quiénes son sus valores de entrada y quién fue el resultado final, quiénes son sus valores de salida. Entonces, pues la composición de f con g pues va a ser una función que viaja desde el conjunto A hasta el conjunto C. Ahora, ¿cómo lo vamos a determinar? Bueno, ya dijimos, la composición lo que va a hacer es que va a aplicar los dos pasos, pero en uno solo. Vamos a aplicar un solo paso. O sea, los dos pasos, pero en uno solo. El paso intermedio ya no nos va a interesar, solo nos va a interesar el resultado final. Ahora, ¿cuál va a ser la expresión que define a esta composición de dos funciones? Bueno, pues si empezamos con un elemento del conjunto A este le llamamos X. Bajo la composición de f con g, la composición de f con g evaluada en x, pues al aplicárselo, llegamos directamente hacia un valor en c. Y este valor que está en c, pues es la composición evaluada en x, si aplicamos los dos pasos en uno solo. Pero si los aplicamos por separado, pues entonces aquí tengo yo x. Al aplicarle la función f, pues obtengo f de x. Y como f de x es un valor de entrada para la función g, pues le podemos aplicar la función g y obtenemos que es g evaluado en f de x. Y entonces este puntito resultante podemos nosotros observar que tiene dos nombres. Por un lado, este puntito se llama la composición de f con g evaluada en x, y por otro lado este puntito se llama la función g evaluada en f de x. Pero como es el mismo puntito, pues entonces estas dos expresiones tienen que ser iguales. Y entonces esta es la expresión. Esta es la expresión la cual nos va a decir cómo vamos a nosotros a determinar la composición de dos funciones. Ahorita vamos a proceder a hacer algunos ejemplos. Nada más antes de ello, aquí podemos hacer una observación. ¿Qué necesitamos para que la composición de dos funciones exista? Bueno, en la definición lo que necesitamos fue que el codominio de la función f fuera igual al dominio de la función g. Que el codominio de la función f fuera igual al dominio de la función g. Sin embargo, eso no es necesario. Eso no es lo necesario para que la composición exista. ¿Qué es lo necesario para que la composición sí exista? Pues que los valores f de x, sean aceptables como valores de entrada para la función g. ¿Por qué? Pues porque empezamos en x, le aplicamos la función f, obtenemos un valor f de x, obtenemos una evaluación, obtenemos un valor de salida para la función f, y si ahora le queremos aplicar la función g, pues entonces este valor de salida de la función f tendrá que ser un valor de entrada para la función g. Es lo que escribimos aquí. De forma más general, podemos notar que la composición de f con g existirá siempre que el rango de la función, de la función f,
que el rango de la función f esté contenido en el dominio de la función g. En otras palabras, que todos los valores de salida de la función f resulten ser valores de entrada para la función g. Entonces, bueno, no es necesario que el codominio de la función f sea igual al dominio de la función g, sino lo necesario es que todos los valores de salida de la función f resulten ser valores de entrada para la función g. Bueno, procedamos a hacer algunos ejemplos. Nada más antes de realizar algunos ejemplos, aquí yo puse un recordatorio. Evaluaciones. ¿Cómo se hacen las evaluaciones? Bueno, debemos de recordar que cuando deseamos evaluar una función en un valor específico, lo único que hacemos es sustituir. Solamente hay que sustituir, nada más. No importa lo que nos estén pidiendo, mientras que nos pidan una evaluación, solamente vamos a sustituir. Aquí tenemos la función g de x. La función g de x pues es igual a 5 menos 3x al cuadrado. Entonces, tenemos aquí todas estas evaluaciones. La función g evaluada en menos 2 pues es 5 menos 3 y en el lugar que estaba la x hacemos una sustitución. Quitamos la x y en lugar de eso ponemos entre paréntesis el menos 2 si queremos evaluar en menos 2. Si queremos evaluar en pi, pues hacemos lo mismo, nada más que ahora entre paréntesis colocamos el número pi. Lo mismo si es la función g evaluada en la letra griega alfa. Hacemos lo mismo. Quitamos la x y en su lugar, entre paréntesis, ponemos la letra alfa. Y lo que nos pidan solamente vamos a sustituir. Si tenemos la función g y nos pidieran evaluar la función g en el símbolo de un arbolito, pues entonces esa evaluación va a ser igual a 5 menos 3 y donde estaba la x lo sustituimos por un paréntesis y dentro del paréntesis ponemos el símbolo de arbolito. Y finalmente le vamos al cuadrado. Entonces, por eso les digo, solamente recordemos que cuando queremos sustituir, lo único que tenemos que hacer es, lo dije mal, cuando queremos evaluar, siempre que queramos evaluar, lo único que hay que hacer es sustituir. Y entonces, por ejemplo, ahora vamos a necesitar este tipo de expresiones. Si queremos la función g evaluada en 2x menos 3, pues eso será igual a 5. Eso será igual a 5 menos 3 veces y entre paréntesis ponemos el binomio 2x menos 3 y ese lo elevamos al cuadrado. Bueno, en este caso, pues esta de aquí es una expresión algebraica que si la desarrollamos, pues deberíamos de obtener esto de aquí. Menos 2x cuadrada más 36x menos 22. De la misma manera, la función g evaluada en x cuadrada más 1, pues va a ser igual a 5 menos 3 veces. Entre paréntesis ponemos x cuadrada más 1 y finalmente elevamos al cuadrado. Y simplificando, pues obtenemos esta expresión. Bueno, pues entonces la moraleja es que cuando queramos nosotros evaluar, solamente hay que sustituir. Siempre, nada más vamos a hacer eso, sustituir. Y bueno, ya al final, si es posible, pues hacemos las operaciones, simplificamos. Bueno, entonces ahora sí procedamos a hacer ejemplos de composición de funciones. Nuestro primer ejemplo es el siguiente. Pues las indicaciones, la indicación es que vamos nosotros a determinar las composiciones que se nos indiquen, pero vamos a expresar su dominio, expresaremos su dominio, su codominio y la expresión que las define. Es decir, estaremos buscando algo por este estilo. Ya habíamos mencionado la notación. Si tenemos esta notación, pues esto indica que tenemos una función llamada f, cuyo dominio son los reales y su codominio también son los reales. Entonces, ahora queremos trabajar con la composición de f con g. Entonces, bueno, pues de la misma manera nosotros queremos determinar cuál es su dominio, cuál es su codominio y la expresión que las define.
Entonces, a ver, antes de buscar la expresión que las define, vamos a ver de dónde a dónde iría esta composición, si efectivamente está bien definida. Entonces, bueno, a ver, notemos. Tenemos el conjunto de los números reales y bajo la función f, vamos del conjunto de los reales hacia el conjunto de los reales. Y ahora la función g acepta como valores de entrada los números reales y nos da como valores de salida también números reales. Entonces podemos componerlos de esta manera. Podemos primero aplicar f y luego podemos aplicar g. Entonces, ¿qué viene siendo la composición de f con g? Pues es aplicar los dos al mismo tiempo, aplicar los dos en un solo paso. Entonces, la composición sí será posible hacerla. La composición estará bien hecha y además podemos nosotros observar que la composición de f con g va desde el conjunto de los números reales hacia el conjunto de los números reales. Entonces, en esta expresión, pues ya hemos determinado su dominio y ya hemos determinado su codominio. Ya nada más por último nos hace falta determinar la expresión que las define. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a determinar la expresión que las define? Pues nos podemos basar en este comentario de aquí. La composición de f con g evaluada en x, pues es igual a la función g evaluada en f de x. O bueno, no es necesario que nos memoricemos esa fórmula. A ver, lo que tenemos es la siguiente. Queremos la composición de f con g evaluada en x. Así que, recordando lo que nos decía el dibujo nos decía, empezamos con x, primero le aplicamos f y después le aplicamos g. Así que es exactamente lo que hacemos. Empezamos con x, primero le aplicamos f y después le aplicamos g, en ese orden. Primero aplicamos f y después le aplicamos g. Ahora sí podemos determinar cuál es la expresión que define la composición de funciones. ¿De qué manera? Pues lo que pasa es que lo que tenemos que hacer aquí es hacer evaluaciones. Esto de aquí es f evaluado en x y esto de aquí es g evaluado en f de x. Así que solamente vamos a empezar a hacer evaluaciones, vamos a empezar a hacer sustituciones, pero vamos a comenzar desde adentro hacia afuera. Entonces, a ver, en primer lugar, evaluamos f en x. ¿Y cuánto vale f evaluado en x? Pues aquí está, f evaluado en x vale x cúbica menos 1. Entonces, en primer lugar, pues es esto de aquí. Ahora, en segundo lugar, vamos a hacer la evaluación bajo la función g. Y bajo la función g evaluada en x cúbica menos 1, pues lo que tenemos que hacer es como lo que ya habíamos mencionado aquí. Sustituimos. Entonces, a ver, la función g es igual a 3 menos 2 por x al cuadrado. Pero como queremos evaluar en x cúbica menos 3, pues en donde estaba x lo quitamos, lo cambiamos por un paréntesis y en ese paréntesis vamos a escribir x cúbica menos 1. Entonces es la función g, solamente que hemos sustituido donde originalmente estaba la x, lo quitamos y en su lugar lo sustituimos por x cúbica menos 1. Bueno, pues obtenemos esta expresión. Ya nada más para terminar, pues vamos a desarrollar. Entonces, bueno, pues desarrollamos. Esto de aquí nos sería 3 menos 2 y luego tenemos un binomio elevado al cuadrado. Y recordemos que pues esto es un desarrollo notable, es algo conocido de todos nosotros. ¿Cómo elevamos un binomio al cuadrado? Pues es el cuadrado del primero. En este caso, el cuadrado de x cúbica. Pero el cuadrado de x cúbica, pues será x a la potencia 6. Y luego, más el doble del primero por el segundo. X cúbica, el primero por el segundo, es decir, x cúbica por menos 1, pues es menos x cúbica.
pero como es el doble, pues es menos 2x cúbica. Y finalmente, el segundo elevado al cuadrado. Menos 1 elevado al cuadrado, pues es igual a 1 positivo. Entonces le sumamos más 1. Ahí está. Tenemos un binomio elevado al cuadrado. Seguimos desarrollando para simplificar. Entonces, multiplicando por menos 2, nos quedaría menos 2x sexta más 4x cúbica menos 2. Y finalmente, reacomodando y sumando términos semejantes, pues nos queda menos 2x sexta más 4x cúbica. Y luego 3 menos 2 pues sería un más 1. Bueno, pues este fue nuestro primer ejemplo. Esta es la composición de f con g. Ahora, invertamos los papeles. Vamos a invertir los papeles. Ahora nos interesa determinar la composición de g con f. Vamos a terminar la composición de g con f. Entonces, bueno, también es posible hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? Noten ustedes. Bueno, por cierto, no le di énfasis a esta observación. ¿Cómo se leen y cómo se escriben? A ver, la composición de f con g, bueno, la composición de f con g, o si queremos ser más específicos, la composición de f seguida de g. Lo que hacemos es que primero se aplica la función f y en segundo lugar se aplica la función g. Sin embargo, en su simbología lo escribimos al revés. Lo escribimos así, g, circulito, f. Es decir, esta simbología se lee de derecha a izquierda. ¿Cuál va a ser la función que se va a aplicar primero? Pues el que esté más hacia la derecha. Entonces la composición de g con f, pues primero aplicamos f y luego aplicamos g. Entonces ahora que queremos al revés, esto se lee de derecha a izquierda, esta es la composición de g seguida de f. Así que ahora primero aplicamos la función g y después aplicamos la función f. Y bueno, si primero aplicamos la función g, pues la función g va desde los reales hacia los reales. Y si luego aplicamos la función f, pues esa va desde los reales hacia los reales. Y entonces la composición de g seguida de f, pues es aplicar los dos pasos al mismo tiempo. Y entonces podemos nosotros observar que la composición de, aquí lo escribí al revés, es la composición de g seguida de f. Entonces podemos nosotros observar que la composición de g seguida de f, pues también va a ir desde el conjunto de los números reales hacia el conjunto de los números reales. Ahora, obtengamos la expresión que la define. Entonces, bueno, como ya les había comentado, no es necesario grabarse la formulita, simplemente hay que recordar el orden en el que se aplican. Entonces, en primer lugar, empezamos con x. ¿Cuál se aplica primero? Se aplica la función g. Y en segundo lugar, se aplica la función f. Bueno, pues ahora lo que hacemos a continuación es que vamos nosotros a sustituir. Bueno, aquí está. Estas eran nuestras funciones originales. Así que procedemos a hacer la sustitución. Recordando, bueno, vamos a empezar a hacer la sustitución desde adentro hacia afuera. Entonces, en primer lugar, sustituimos quién era g de x. Bueno, g de x era 3 menos 2x al cuadrado. Entonces, esto va a ser la función f evaluada en 3 menos 2x al cuadrado. F evaluado en 3 menos 2x al cuadrado. Bueno, pues ahora evaluamos f evaluado en 3 menos 2x al cuadrado. La función f era originalmente x al cubo, pero como estamos evaluando, pues hacemos sustitución. En donde estaba la x la quitamos
y en lugar de la x ponemos entre paréntesis 3 menos 2x al cuadrado. Ese término hay que elevarlo al cubo. Y finalmente hay que restarle 1. Bueno, pues esta expresión es la función f evaluada en 3 menos 2x al cuadrado. Bueno, pues a continuación vamos nosotros a desarrollar. Desarrollemos esto de aquí. Entonces, en primer lugar tenemos un binomio elevado al cubo. Tenemos un binomio elevado al cubo. ¿Y cómo se eleva un binomio elevado al cubo? Bueno, conocemos esta formulita, conocemos esta expresión. Un binomio elevado al cubo es el cubo del primero más el triple del cuadrado del primero por el segundo más el triple del primero por el cuadrado del segundo más el segundo elevado al cuadrado, con todo y su signo. Entonces, bueno, pues utilizando esta expresión, pues obtenemos esto de aquí, que viene siendo el cubo del primero más el triple del cuadrado del primero por el segundo más el triple del primero por el cuadrado del segundo más el segundo elevado al cuadrado. Bueno, pues simplificamos. Entonces nos queda, a ver, primero un 3 elevado al cubo, pues eso será 27. Luego más, este 3 al cuadrado será 9, por 3, 27, por menos 2 será menos 54. Menos 54x cuadrada. Luego el siguiente término. Este menos 2, cuando lo elevamos al cuadrado, se va a volver positivo. Menos 2 al cuadrado es 4. Por 3 son 12, por 3 son 36. Entonces nos queda positivo más 36. Y luego este x al cuadrado se eleva al cuadrado. X cuadrada al cuadrado, pues es x a la potencia cuarta. Y último término. Cuando tenemos el menos 2 elevado al cubo, pues eso es un menos 8. Y cuando tenemos x al cuadrado elevado al cubo, pues eso es x a la potencia 6. O lo que es lo mismo, si ordenamos de mayor exponente a menor exponente, pues es este de aquí. Bueno, pues entonces, este de aquí es la composición de G seguida de F. La composición de G seguida de F. Bueno, pero hay algo importante que nosotros debemos de notar. La composición de F con G, fue esta expresión de aquí, menos 2x sexta más 4x cúbica más 1. Pero si lo hacemos al revés, la composición de G seguido de F fue ahora esta expresión de aquí, menos 8x a la potencia, menos 8 por x a la potencia 6 más 36x cuarta menos 54x cuadrada más 27. Podemos nosotros observar que las dos expresiones son distintas. Las dos expresiones son totalmente distintas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de observar? Ojo, hay que tener mucho cuidado con esto. Ojo, la composición de F con G no es lo mismo que la composición de G con F. No es lo mismo. Entonces, siempre debemos nosotros de tener cuidado. Siempre vamos nosotros a tener cuidado en qué orden se debe de aplicar la composición. Recordando que esto se lee de derecha a izquierda. La composición de F con G, pues aquí primero aplicamos F, después aplicamos G. Y aquí la composición de G con F es, primero aplicamos G y posteriormente aplicamos F. ¿Sí? Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado en el orden en el cual aplicamos estas composiciones. Vamos con un siguiente ejemplo.
Bueno, este es nuestro siguiente ejemplo. Ahora vamos a considerar la función f, que va desde el conjunto de los números reales hacia los números que son mayores o iguales que 0, y pues es la función x elevado a la potencia cuarta. Por otro lado, tenemos una función g que va desde el intervalo cerrado de 0 a infinito hacia el mismo intervalo cerrado de 0 a infinito, y que es la función que viene siendo la raíz cuarta de x. Entonces, bueno, considerando estas dos funciones, deseamos nosotros determinar quién es la composición de f seguida de g. ¿Quién es la composición de f seguida de g? Bueno, pues en primer lugar vamos a determinar el dominio y el codominio. Bueno, en primer lugar, pues vamos a observar si efectivamente la composición se puede realizar en este orden. La composición de f seguida de g. Entonces, bueno, a ver, con f, mediante la función f, viajamos desde el conjunto de los números reales hacia el intervalo cerrado desde 0 hasta infinito. Mediante la función f, bueno, lo voy a dibujar aquí. Mediante la función f, a la función f le damos como valores de entrada cualquier número real. Por cierto, lo podemos hacer porque f es un polinomio y el dominio de cualquier polinomio pues son todos los números reales. Entonces a la función f le damos como valores de entrada cualquier número real y obtenemos como valores de salida números que son mayores o iguales que 0. Y después la función g se come números que son mayores o iguales que 0 y nos da como resultado también números que son mayores o iguales que 0. Entonces, pues podemos hacer la composición. Haciendo la composición de f seguida de g, pues entonces podemos nosotros observar que efectivamente la composición va a estar bien definida. La composición va a estar bien definida y será una función que vaya desde el conjunto de números reales hacia el intervalo cerrado desde 0 hasta infinito. Entonces, bueno, ya tenemos, ya podemos ver que sí va a estar bien definida, sí se puede trabajar con la composición de f con g. Y tenemos su dominio y tenemos su codominio. Ahora, por último, pues vamos a obtener la expresión que la define. Hacemos lo mismo que en el ejemplo anterior. Si queremos la composición de f con g, pues empezamos con x, empezamos con un número x. Primero vamos a aplicar la función f y posteriormente vamos a aplicar la función g. Ahora hacemos las sustituciones de adentro hacia afuera. Entonces, en primer lugar, ¿quién es f de x? Pues f de x es x a la potencia cuarta. Y a x a la potencia cuarta le vamos a aplicar la función g. Ahora, en segundo lugar, evaluamos la función g en x cuarta. Entonces, la función g pues era la raíz cuarta de x. Pero en lugar de poner, hacemos una sustitución. En donde estaba la x, lo quitamos y lo sustituimos por x a la potencia cuarta. Y entonces obtenemos esta expresión, la raíz cuarta de x a la potencia cuarta. Simplificamos. ¿Quién es la raíz cuarta de x a la potencia cuarta? Bueno, no nos dejemos engañar. Esto es un error que solemos cometer a veces y decimos, pues la raíz cuarta de x a la potencia cuarta es x. No exactamente, no es verdad del todo, no lo es. ¿Por qué? Pues por ejemplo, hagan de cuenta que x vale 2. Si x vale 2, entonces a ver, si x vale 2, primero lo elevamos a la potencia cuarta. 2 al cuadrado será un 16. Y si después le aplicamos la raíz cuarta a 16, pues sí nos va a regresar el mismo número 2. Entonces, para x igual a 2, sí es verdad. Pero, ¿qué pasa si ahora x vale menos 2? Si x vale menos 2, al elevarlo a la potencia cuarta, ya se perdió el signo. Menos 2 a la potencia cuarta también es 16.
Y después cuando le aplicamos la raíz cuadrada, la raíz cuarta a 16, pues obtenemos como resultado 2. Entonces, aquí no se cumple lo que estamos nosotros afirmando. Nosotros estábamos afirmando que la raíz cuarta de x a la potencia cuarta siempre va a ser el número original, pero resulta que no es cierto. En los positivos sí, en los negativos no. ¿Cuál es el problema en los negativos? Que pierde el signo. Si yo aquí ingreso un número positivo, lo elevo a la cuarta y luego le aplico la raíz cuarta, voy a obtener el mismo número original. Pero si yo ingreso aquí un número negativo, al elevarlo a la potencia cuarta, pues ya perdí el signo, se vuelve positivo, y al aplicarle la raíz cuarta, pues nos regresa al positivo. Entonces, bueno, pues no es exactamente, no es verdad que la raíz cuarta de x a la potencia cuarta es x, no exactamente. ¿Qué es lo que hace esta función? Pues los positivos los deja idénticos, pero a los negativos les cambia el signo. Entonces, la raíz cuarta de x a la potencia cuarta, ¿quién es? Pues es algo que conocemos que se llama como el valor absoluto. Vamos a ponerle aquí como una notita, es el valor absoluto. Bueno, pues esta es la expresión que estamos buscando. Entonces la composición de f seguida de g es una función que va desde los reales hacia los números mayores o iguales que 0 y la expresión que la define pues es el valor absoluto de x. Bueno, ahora vamos por el otro lado. Esta fue la composición de f con g. Ahora vamos con la composición de g con f. Ahora al revés. Bueno, a ver, entonces, ahora primero queremos aplicar g. Bueno, mediante la función g, vamos desde el intervalo cerrado de 0 a infinito hacia el intervalo cerrado de 0 a infinito. Mediante la función g. Ahora, quisiéramos nosotros aplicar la función f. Sin embargo, el codominio de la función g, o sea, yo aquí quiero poner la función f. Es lo que quiero yo hacer. Quiero primero aplicar g y posteriormente quiero aplicar f. Sin embargo, el dominio de la función f no es igual al codominio de la función g. Bueno, para la composición esto no va a ser un problema, por la observación que dijimos hace un momento. Esta observación de aquí. De forma más general, podemos notar que la composición va a existir siempre que los valores de salida para la primera función que apliquemos, deberán ser valores de entrada para la segunda función que queramos nosotros aplicar. Entonces, en nuestro caso lo podemos realizar. ¿Por qué? Pues porque si a la función g le damos como valores de entrada números mayores o iguales que 0, también obtenemos como valores de salida números que son mayores o iguales que 0. Por otro lado, la función f acepta como valores de entrada a todos los números reales. Entonces, como f acepta cualquier número real como valor de entrada, pues en particular puede aceptar a los números que son no negativos. Entonces, podemos primero aplicar la función g y posteriormente sí podemos aplicar la función f, porque la función f acepta a todos los números reales como valores de entrada. Bueno, nada más que ¿a quiénes vamos a obtener como valores de salida? Pues a los que tenemos aquí. Los valores de salida de la función f serán números que son no negativos. Entonces, podemos nosotros obtener esta cadenita. Tenemos un número no negativo, le aplicamos g, obtenemos otro número no negativo. A este otro número no negativo le podemos nosotros aplicar f. Y obtenemos como resultado otro número que es no negativo, otro número que es mayor o igual que 0. Entonces podemos hacer esto y entonces podemos aplicar la composición. La composición de g seguida de f. Bueno, pues entonces sí se puede realizar. La composición de g seguida de f sí se puede hacer y será una función cuyo dominio será el intervalo cerrado desde 0 hasta infinito y el codominio será también el intervalo cerrado desde 0 hasta infinito.
Bueno, pues ya nada más por último hay que determinar cuál es la expresión que define a esta composición. Entonces, pues recordemos, empezamos con x, primero vamos a aplicar la función g y posteriormente vamos a aplicar la función f. Pues empezamos a hacer las sustituciones de adentro hacia afuera. Bueno, en primer lugar, evaluamos g de x. G de x era la función raíz cuarta de x. Entonces, g evaluada en x, pues es la raíz cuarta de x. Y a esto le vamos a aplicar la función f. Pero la función f, pues será elevar a la potencia cuarta. Entonces, ¿quién es la función f evaluada en la raíz cuarta de x? Pues es la raíz cuarta de x elevada a la potencia cuarta. Y entonces aquí sí no vamos a tener nosotros problemas. Si tenemos la raíz cuarta de un número x y luego lo elevamos a la potencia cuarta, aquí sí se cancelan y nos queda nada más x. Aquí no hay problemas, aquí sí nos queda nada más x. ¿Por qué en el anterior tuvimos problemas y en este no? ¿Por qué en el anterior no era nada más que nos quedara x y aquí sí? Pues porque en el anterior el dominio de la composición eran todos los números reales. Por lo tanto, los números negativos servían como valores de entrada para la composición. Y entonces pues aquí había que tener cuidado con números que son negativos. Por eso aquí le pusimos valor absoluto, considerando los negativos. Pero por este otro lado, la composición de g seguida de f solo acepta como valores de entrada a números que son mayores o iguales que 0. Entonces, aquí no tenemos nosotros que preocuparnos por los números que son negativos. Entonces, solamente vamos a trabajar con números que son mayores o iguales que 0, pues al aplicarle la raíz cuarta y después elevarlo a la potencia cuarta, pues efectivamente nos vuelve a dar el mismo número positivo. Bueno, pues esta es la composición de g seguida de f. La composición de g seguida de f. Siguiente ejemplo. Ahora vamos a considerar estas tres funciones. Tenemos la función f que va de los reales a los números positivos, que es la función exponencial e a la x. Tenemos la función g que va de los positivos a los reales, que es el logaritmo natural de x. Y finalmente tenemos la función h que va de los positivos a los positivos, que es la función 1 entre x. Bueno, deseamos saber si podemos nosotros definir y trabajar la composición, pero ahora es una triple composición. La composición de f seguida de h seguida de g. Bueno, la definición que dimos para composición pues era nada más para dos funciones, pero sin ningún problema se puede generalizar para tres funciones, para 4, 5, 6, para cualquier número finito de funciones que nosotros tengamos, siempre y cuando pues sea posible realizar estas composiciones. A ver, bueno, en primer lugar queremos saber si es posible efectuar esta composición. Recordemos que esto se lee de derecha a izquierda. De derecha a izquierda sabemos en qué orden se van a aplicar. Entonces, en primer lugar aplicaremos f, en segundo lugar aplicaremos h y en tercer lugar aplicaremos g. Entonces, a ver, primero aplicando la función f, mediante la función f vamos de los reales hacia los positivos. Después, en segundo lugar, queremos aplicar h. Bueno, con h podemos nosotros podemos tomar como valores de entrada los positivos y los valores de salida también serán números positivos. Y finalmente aplicar la función g. La función g se come números que son positivos como valores de entrada y nos da valores de salidas números que son reales. Entonces, la composición de las tres
Pues sí existirá. Sí va a existir la composición de los tres. Y podemos observar que será una función que irá desde el conjunto de los números reales hasta el conjunto de los números reales. Entonces, esta triple composición sí existe, sí está bien definida. Si existe, su dominio son todos los reales, su codominio son todos los números reales. Bueno, ahora a continuación, pues buscamos la expresión que define esta triple composición. Hacemos lo mismo que en los ejemplos anteriores. Empezamos primero con x. Después le vamos a aplicar f. Luego le vamos a aplicar h. Y finalmente le aplicaremos la función g. Pues obtenemos esta expresión. Ahora procedemos a hacer evaluaciones, recordando que vamos a empezar con las evaluaciones desde adentro hacia afuera. Bueno, pues en primer lugar evaluamos f de x. F de x pues es la función exponencial e a la x. Ahí está, ya aplicamos f. Ahora tenemos que evaluar en h y finalmente evaluar en g. Entonces vamos con el segundo paso. Ahora queremos nosotros evaluar la h. Vamos a evaluar la función h en e a la x. Recordamos que solamente hay que hacer una sustitución. Si h evaluado en x pues será 1 entre x, pues entonces h evaluado en e a la potencia x pues será 1 entre e a la x. Entonces la función h evaluada en e a la x pues es igual a 1 entre e a la x. Bueno, antes de hacer la última evaluación, antes de evaluar quién es la función g, vamos a simplificar un poquito esta fracción. ¿De qué manera? Pues utilizando las leyes de los exponentes. Hay una ley de los exponentes que nos dice que si tenemos 1 entre x a la potencia n, pues esto es lo mismo que x a la potencia menos n. Esta es una ley de los exponentes. Y entonces utilizando esta ley de los exponentes, 1 entre e a la potencia x, pues va a ser lo mismo que e a la potencia menos x. Bueno, pues entonces ahora sí, finalmente, vamos nosotros a evaluar la función g evaluada en e a la menos x. La función g de x pues es igual al logaritmo natural de x. Pero como lo queremos evaluada en e a la menos x, pues esto va a ser igual al logaritmo natural de e a la menos x. Entonces esto es el logaritmo natural de e a la menos x. Bueno, pero finalmente, pues aquí es donde utilizamos la definición de los logaritmos. Si recuerdan ustedes en el tema de clasificación de las funciones, pues dijimos que los logaritmos son las operaciones contrarias a las funciones exponenciales. Los logaritmos son las funciones inversas de las funciones exponenciales y específicamente la función logaritmo natural pues es inversa a la función exponencial natural, es decir, a la función exponencial que tiene como base el número de Euler. Como consecuencia de que son operaciones inversas, por ahí tenemos una propiedad que nos dice que el logaritmo base a de a a la, digamos, a la y es igual a y. Como son operaciones inversas, se cancelan y entonces nada más queda el y. Y como un caso particular, pues es el logaritmo natural. Entonces, en particular, el logaritmo natural de e a la y, pues es igual a y. Es decir,
se cancelan y solamente sobrevive el exponente. Entonces, utilizando esta ley de los logaritmos, pues tenemos que el logaritmo natural de e a la potencia menos x, pues el logaritmo natural se cancela con la función exponencial y solamente sobrevive el exponente. Entonces, nuestro resultado final es este de aquí. Entonces, la triple composición, si existe, la composición de f seguida de h seguida de g, si existe, es una función con dominio en los reales, codominio en los reales, y la expresión que los define pues es simplemente la función menos x. Y bueno, para terminar con este video, hagamos un último ejemplo más. Entonces, último ejemplo, considerando las mismas funciones, pues ahora nos interesa conocer si es posible efectuar la composición h seguida de f y luego seguida otra vez de h. A ver, ¿será posible hacer esta composición? Bueno, en primer lugar, vamos a aplicar la función h. Y la función h toma números positivos y nos regresa números que son positivos. Esto es aplicando la función h. Ahora, en segundo lugar, queremos aplicar la función f. En segundo lugar. Bueno, notemos nosotros que el intervalo abierto desde 0 hasta infinito no es exactamente el dominio de la función f. Sin embargo, eso para nosotros no es un problema, porque el dominio de la función f son todos los números reales. La función f acepta a cualquier número real. Y como la función f acepta a cualquier número real, pues en particular acepta a los números que son positivos. Entonces, podemos aplicar h y posteriormente sí podemos aplicar f. Y al momento de aplicar f, pues vamos a obtener como valores de salida números que son positivos. Entonces ya aplicamos f. Y por último, queremos volver a aplicar h. Y la función h se come números positivos y da como valores de salida números positivos. Entonces, sí podemos hacerlo. Sí podemos aplicar h. Y como sí se pueden aplicar en esta secuencia, primero h, luego f y luego h, pues entonces efectivamente sí se puede efectuar la composición de h seguida de f seguida de h. Esta composición sí va a existir. Y es una función que tiene como dominio a los números positivos y que tendrá como codominio a los números que son positivos. Entonces la composición sí existe. Ya nada más por último, pues vamos a determinar quién es. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la expresión que define a esta función? Y pues hacemos lo mismo que el ejemplo anterior. Empezamos con x, primero aplicamos h, después aplicamos f y finalmente aplicamos h. Entonces empezamos a hacer sustituciones empezando de adentro hacia afuera. Entonces, bueno, en primer lugar, evaluamos cuánto es h de x. Bueno, pues h de x es 1 entre x. Entonces h de x es 1 entre x. Ahora, a 1 entre x le vamos a evaluar, le vamos a aplicar primero f y posteriormente le vamos a aplicar la función h. Ahora nosotros queremos hacer la evaluación de la función f evaluada en 1 entre x. La función f evaluada en x pues es e a la potencia x, pero lo que hacemos es una sustitución. En lugar de x vamos a colocar lo que tenemos en este paréntesis. Entonces la función f evaluada en 1 entre x pues es igual a e y en lugar de x ponemos 1 entre x. Esa es la función f evaluada en 1 entre x. Pero finalmente queremos aplicar la función h. Entonces finalmente hacemos la evaluación de h en la función exponencial e a la 1 entre x. Bueno, la función h de x es 1 entre x, pero como la queremos evaluada en la función exponencial,
pues será 1 entre, y en lugar de x, la función exponencial. Entonces esto de aquí es 1 entre la función exponencial e a la 1 sobre x. Y ya nada más, pues podemos aplicar la ley de los exponentes que habíamos mencionado hace un momento, la cual nos decía que si tenemos 1 entre x a la potencia n, pues eso será lo mismo que x a la potencia menos n. Es decir, si este término lo subimos a la parte superior, pues el costo de hacerlo es que el exponente de ser positivo, bueno, el exponente cambia de signo. Si aquí es n, entonces arriba será menos n. Entonces el exponente cambia de signo. Y entonces cuando tenemos esta expresión y la subimos a la parte de arriba, pues nos queda la función exponencial, pero cambia de signo el exponente. Entonces va a ser e a la menos 1 entre x. Bueno, pues esa es la expresión que estábamos nosotros buscando. Entonces, último ejemplo, la triple composición de h seguida de f seguida de h efectivamente sí existe. Es una función que toma como valores de entrada los números positivos y que da como valores de salida números positivos. Y la expresión que la define, pues es que será la función e a la menos 1 entre x. Bueno, pues con esto terminamos nuestros ejemplos, con esto terminamos este tema. Ya saben que si tienen alguna duda, pues nada más hay que preguntar. Y bueno, pues hasta aquí con este video. Nos vemos en un siguiente. Hasta luego.